en estudios sobre todo en estudios en el norte global, existe evidencia sobre formas de solidaridad diversa, desde redes de apoyo mutuo que generan los repartidores, organizaciones formales que organizan campañas y movilizaciones. No sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado hubieron al menos 4 paros internacionales donde participaron organizaciones de repartidores chilenos. Y también hay incluso formas de solidaridad que han devenido en plataformas alternativas hechas por repartidores para competir con estas aplicaciones tradicionales, ¿ya? Hay una gran variedad de formas de solidaridad. Y este tema está generando cada vez más interés, pero sigue siendo todavía deficiente la información y el trabajo teórico que se ha hecho al respecto. Entonces, por eso nosotros vamos a centrar esta presentación en este tema en particular, en el tema de la solidaridad y la organización, porque hay poca evidencia, sobre todo en nuestra región, pero también por el hecho de que esta solidaridad, esta forma de solidaridad que se ha observado entre repartidores, es inesperada y ha venido como a tensionar ciertas nociones básicas sobre acción colectiva que teníamos nosotras y nosotros y nosotras, los y las sociólogas del trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente en la sociología del trabajo se entendía la solidaridad obrera o la solidaridad entre trabajadores como algo que surgía de las experiencias cotidianas compartidas en el lugar de trabajo, ¿ya? Y contrariamente a esto, en las plataformas digitales, y en particular en las plataformas de reparto, no existe un único lugar, ¿ya? Y además el proceso de trabajo está concebido estructuralmente como un proceso individual. Los repartidores se relacionan de manera individual con la plataforma dictamina las tareas, los tiempos, y entre otros detalles que vamos a conversar más adelante, pero enfocándose en el individuo, se evita la interacción, etc. O sea, formalmente el proceso de trabajo en las plataformas digitales es un proceso individualizante. Entonces, por eso esto fuerza o llama a repensar las formas en que hemos entendido tradicionalmente la acción colectiva en el trabajo. La presentación tiene 3 objetivos, si se quiere. Primero es discutir una tesis que ha agarrado vuelo este último tiempo en los pocos trabajos más teóricos sobre el tema de la solidaridad de los repartidores, que plantea de alguna manera esta solidaridad como una suerte de embrión de una forma de solidaridad y organización más política, ¿ya? O sea, ve de alguna manera esta solidaridad entre los repartidores como una suerte de semilla de un actor colectivo laboral más politizado. Segundo lugar, queremos tratar de identificar algunas condiciones y procesos que hacen posible el surgimiento de esta solidaridad tan improbable en las plataformas y su conversión en formas más políticas, que es un tema que, debido a que todavía la investigación es reciente, no se ha abordado del todo. Y por último, también queremos entender cuál es el rol del régimen laboral local, chileno en este caso, en el desarrollo de esta solidaridad y sus posibilidades de conversión en formas más institucionales de organización. El tema de los regímenes laborales locales ha sido poco visibilizado, sobre todo porque la investigación sigue siendo generalmente concentrada en un solo país y hay poca investigación comparativa, ¿ya? Yo no lo dije antes, pero este Fondesit está buscando recolectar información en Chile, pero también lo está haciendo en paralelo en Argentina. Entonces, la idea es que sea un trabajo comparativo. Bueno, las preguntas de investigación, estos objetivos traducidos en preguntas de investigación, que son las que vamos a discutir durante esta presentación: cómo emerge la solidaridad entre los trabajadores de plataforma, de reparto, qué procesos permiten su institucionalización en formas más políticas de organización, y por último, cómo incide el contexto institucional en estas dinámicas. Para dar un poco de contexto, rápidamente, señalar que a diciembre del 2020 el número de repartidores de plataforma oscilaba entre 30.000 y 50.000, un número muy importante y que sigue creciendo desde entonces. Los repartidores de plataformas de estas empresas, de Rappi, de PedidosYa, etc., son considerados en Chile como trabajadores independientes, es decir, no tienen acceso a buena parte de las garantías y derechos que están establecidos en el Código Laboral para los empleados dependientes,
a pesar, y esta es una discusión que se ha generado y que sigue siendo muy, muy contingente, a pesar de que las plataformas juegan un rol muy activo en el proceso de trabajo. No voy a entrar en detalles, pero si ustedes han tenido la posibilidad de conocer gente o ustedes mismos han trabajado en estas empresas, sabrán que el algoritmo define los tiempos, define los lugares a los cuales se reparte, genera un montón de incentivos que de alguna manera fuerzan a los repartidores a cumplir con ciertos horarios, pese a que el discurso sigue siendo un discurso de los repartidores no tienen jefe y ustedes hacen lo que quieren. ¿Ya? O sea, en la práctica las plataformas juegan un rol mucho más activo y sin embargo los trabajadores siguen siendo considerados independientes y es una pelea que se está dando. De hecho, existen hoy en día 3 proyectos de ley que se están discutiendo en el Parlamento para regularizar justamente la situación contractual de los repartidores. Ninguno de estos proyectos, sin embargo, cuenta con el apoyo activo de alguna de las agrupaciones existentes, de las agrupaciones más importantes. Existen también varias agrupaciones de repartidores activas, ahí más adelante Catherine les va a mencionar algunas. Estas agrupaciones, de hecho, jugaron un rol importante en las paralizaciones internacionales que se hicieron a nivel latinoamericano el año pasado de repartidores. Sin embargo, y es algo que publicamos recientemente con Mauricio Atzeni en un artículo que salió en la International Labor Review, sin embargo, la actividad y el alcance que tienen las agrupaciones chilenas siguen siendo menor a el que se observa en otros países como en Argentina. Y eso es un tema que también vamos a abordar en esta presentación. Respecto a la metodología que utilizamos en el estudio y que vamos a ocupar acá como base para hacer los análisis más empíricos, nosotros realizamos durante el 2020 26 entrevistas semiestructuradas a repartidores en Chile solamente. No voy a mencionar el proceso de trabajo que hemos tenido en Argentina, me voy a concentrar solamente en Chile. Además, este año realizamos 6 seguimientos virtuales y vamos a hacer 2 más. ¿En qué consisten estos seguimientos? Debido a la pandemia tuvimos que ajustar un poco la metodología. Originalmente la idea era hacer una especie de shadowing, es decir, seguir a una repartidora durante un mes. Como no pudimos debido a la pandemia, lo transformamos a un formato virtual. Le hicimos varias entrevistas, al menos 5 entrevistas durante un mes o 2 meses a cada uno de los repartidores. Además teníamos una comunicación cotidiana con ellos y les pedíamos que nos enviaran material, fotos, registros de audio, lo que ellos quisieran. Así que ese fue más o menos en eso consiguió el seguimiento. Si les interesa después podemos conversar más. Y por último también estamos terminando una base de datos, no solamente sobre Chile, sino que a nivel latinoamericano, sobre distintos temas relacionados con plataformas, construida a partir de una revisión sistemática de prensa y también de las redes sociales de organizaciones de repartidores, que también vamos a lanzar en un tiempo más. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos más importantes de esta parte de la investigación? Lo primero que todo es que nos encontramos con que no hay una sola forma de solidaridad. Nosotros creamos una tipología y distinguimos cuatro formas distintas de solidaridad. Y ahí Catherine y Natalia les va a explicar en qué consiste cada una de estas. Solo quería darle la palabra, explicando que esta tipología la construimos en base a 2 criterios. Por un lado, la extensión de estas formas, de estos grupos que componen o que representan o que sostienen esta forma de solidaridad, si tienen menos o más miembros de estos grupos. Y en segundo lugar, el criterio de la densidad de las interacciones. Habían grupos y formas de solidaridad que implicaban mucho más densidad, mucho más profundidad e intimidad en las relaciones entre los miembros de los grupos, y otras formas de solidaridad que se sostienen en grupos donde la interacción es menos frecuente y es más superficial. ¿Ya? Y en base a estos 2 criterios distinguimos 4 formas de solidaridad. La solidaridad doméstica o de hogar, que es la que está en el polo de mayor densidad de interacción y menor extensión, son grupos pequeños, ahí Catherine y Natalia les van a explicar en qué consiste. La solidaridad que llamamos comunitaria, que tiene un poquito menos de densidad de interacción
pero al mismo tiempo es igualmente, un poco más también extensa, pero menos que los otros dos grupos. La solidaridad de información que le llamamos, que está soportada por grupos que son muy grandes, o sea, que tienen numerosos miembros, y cuya interacción es de menor densidad que las otras dos formas de solidaridad mencionadas. Y por último están las agrupaciones, que son estas organizaciones de repartidores más formales, ¿ya? Así que con esto doy la palabra, Natalia, o Catherine, sí, Natalia, vamos. Bueno, como decía Francisca, el primer tipo de solidaridad que identificamos es la solidaridad doméstica o de hogar, que se da en grupos compuestos principalmente por repartidores migrantes que se encuentran muchas veces en situación irregular en Chile o en una situación similar en búsqueda de trámites, regularizarse, etc. Estos repartidores comparten vivienda, comparten gastos también por la facilidad de buscar apoyo también para instalarse en el país. Algunos de estos vínculos surgen desde las plataformas, pero también otros vienen desde sus países de origen o desde las mismas redes migrantes acá en Chile. Lo relevante de este tipo de solidaridad de estos grupos es que se constituye como una primera red de apoyo. Y acá hay dos citas que lo ejemplifican. La primera, en donde se muestra que los repartidores se consideran entre ellos como un grupo que se apoya entre todos. Y lo segundo es que se ejemplifica cómo se hacen comentarios o cómo entre los repartidores se está pendiente también de estar avisando constantemente en función de la seguridad de las otras repartidoras, repartidores. Sigue Francisca, si puedes. La siguiente solidaridad, claro, es la comunitaria. ¿En qué se diferencia? Estas corresponden a pequeños grupos de repartidores, que si bien también hacen su grupo de WhatsApp privado, de unos 15 a 50 integrantes, ellos se frecuentan en espacios comerciales, en malls, entre comillas, ellos dicen nos tomamos estos lugares, y es precisamente en estos lugares donde ellos comienzan a conversar, a conocerse, y a seguir frecuentándose, y finalmente a establecer lazos un poco más estables. Entonces ahí vemos que el nivel de las relaciones se va haciendo cada vez un poco más densa. Incluso varios entrevistados nos comentaban que corresponde a su como círculo más cercano acá en Chile, similar a lo que decía Natalia sobre este grupo de hogar. Este grupo comunitario va un poco expandiéndose a través de conocidos, de los conocidos, de incluso vecinos que pertenecían, no sé, en este caso a Venezuela, se van contactando, primos, familiares, se va ampliando esta red. En palabras de una de las entrevistadas, se va ampliando esta red de amistad. Además de estos territorios comerciales, ellos se reúnen en casas de colegas a almorzar, a descansar durante los repartos, sobre todo en los tiempos de demanda baja, entre las 4 a las 18 horas, y en estos espacios comparten comentarios sobre el día a día, incluso juegan y también recargan un poco más de pilas para seguir en la jornada. Otra situación que se da son los grupos como por comuna. Estos, si bien parten por motoristas que empezaron su reparto en locales particulares, al incorporarse a las plataformas, también empezaron a conocer a repartidores vía app, y estos grupos son mucho más específicos en su reglamento. Ellos quieren solamente coordinarse para si un repartidor está en una situación de robo, de accidente, tienen sus reglas claras, que ojalá se comuniquen con respeto, y evitan que hayan otras informaciones como un poco más inútiles o más como, entre comillas, de souvenir, etc. Lo que caracteriza a esta solidaridad comunitaria es que la red migrante que conforma como facilitador para establecer esta red se traspasa a los demás repartidores que van localizando entre los espacios de reparto. Sigamos con la siguiente. Solidaridad informativa. Estamos justo con el tiempo, así que voy a ser muy breve. La solidaridad de información se da en grupos principalmente virtuales, no tiene requisitos de ingreso, la mayoría de las veces se comparte un link en donde la gente ingresa a estos grupos. Tiene un gran número de repartidores, hablamos de grupos de más de 200, 300 personas, y existen distintas redes sociales, WhatsApp, Facebook. Estos grupos aumentaron exponencialmente con la pandemia frente a la necesidad de estar conectados,
Y se comparte información sobre trámites, arreglo compra de vehículos, malas experiencias que cuentan los repartidores sobre su jornada de trabajo, y también comentan sobre accidentes y rutas peligrosas para los repartidores, entre otras. Ahí hay 2 citas que ejemplifican lo anterior, y ahora vamos a ir con los obstáculos para la organización. Claro, porque ante estas solidaridades que son un poco más coyunturales, puntuales, algunas palabras de algunos repartidores algo como tontas, uno se plantea, en la investigación nos planteamos, estas organizaciones tendrán la posibilidad de evolucionar hacia una modalidad tipo sindicato, algo más gestionado, algo más formal, como las que encontramos como Riders Unidos, Defensa Motorizada, Armando Ruta, son algunas de las más clásicas dentro del rubro. Y bueno, si bien hay facilitadores como la Red Migrante, el poder generar una jornada en algún espacio de trabajo, también hay muchos obstaculizadores para que la organización fluya. En este sentido tenemos los clásicos, la falta de tiempo, de información, un poco de pesimismo ante la posibilidad de conseguir algunos beneficios concretos a partir de este tipo de organización, pero también salen algunos obstáculos inesperados, porque, por ejemplo, de estar en desacuerdo con algunas demandas clásicas, o alguna situación de inseguridad de formalizar una organización, dada la condición migrante irregular muchas veces de estos grupos. Si pudiéramos pasar a una de las citas, estas citas sí son relevantes. Por ejemplo, el obstáculo del miedo. Este entrevistado, que es chileno, señala que en general los grupos fueron conformados por extranjeros, debido a su situación migratoria, andaban ahí siempre fijándose si Carabineros los podía fiscalizar por las licencias, y yo le planteo, ¿tú crees que esto podría evolucionar a un sindicato, algo más formal? Y el entrevistado chino me dice que no, dada que están pendientes de un posible repatriación a sus países, eso les limita, ellos trabajan en silencio y tratan de evitar todo lo que es legal en ese sentido. El siguiente obstáculo corresponde al desacuerdo. También nos sorprendió en la medida de que la clásica demanda en este rubro es una formalización del trabajo, y bueno, y una entrevistada mujer, una repartidora mujer, nos plantea la situación de que ella en general no está muy de acuerdo con estas protestas, pidiendo un contrato formal a partir de estas organizaciones, en el sentido de que si en la actualidad, sin un piso fijo, con pedidos inestables, le van encima a cobrar impuestos, ella no está de acuerdo. Pero si es que les llegaran a regularizar sus papeles, le hagan un contrato y luego hay un piso fijo, quizás ahí sería distinto, ella plantea. Esta situación es de discusión y es la sección que ahora Francisca también nos va a comentar para finalizar. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Lo primero que hay que destacar, que es lo que ya se ha dicho, pero que aquí también se evidencia, es que el proceso de trabajo de las plataformas tiene una relación paradojal con la solidaridad. ¿Por qué digo paradojal? Porque si bien el proceso de trabajo de plataformas es individualizante, también genera o estimula y favorece y promueve de manera indirecta que los repartidores se junten con la idea en el fondo de ayudarse mutuamente. ¿Y por qué lo genera? Porque dado que las condiciones que ofrece en muchos casos son muy malas, por ejemplo, uno de los problemas que tienen los repartidores es que la plataforma los obliga o los fuerza a través de esta idea de que tienen que tener buenos indicadores a tomar todos los pedidos. Entonces eso para ellos implica muchas veces un riesgo de seguridad, que es algo que la seguridad se ha deteriorado en su perspectiva, se ha deteriorado durante la pandemia. Entonces ellos para lidiar con esta exigencia de la plataforma, lo que han hecho es en estos grupos de WhatsApp, en estos grupos en estas distintas formas de grupo, ellos se dan, por ejemplo, información respecto a zonas peligrosas o donde han habido accidentes, cosa de ayudarse de alguna manera a enfrentar estas exigencias de la plataforma, ¿ya? Otro ejemplo clásico es el de los accidentes, sobre todo, ¿ya? Uno de los grandes problemas que tienen los repartidores es que al ser considerados trabajadores independientes no tienen acceso a seguridad social, y tampoco las plataformas necesariamente les pagan los costos de cualquier accidente donde las motos pueden quedar destruidas, etc. Ellos se ayudan
se ayudan mutuamente para enfrentar esto, desde dar consejos o arreglarse las motos, a también tratar de orientar a las personas en los trámites que tienen que hacer para solventar los gastos, etc. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esta solidaridad también es producto del proceso de trabajo, y por eso hablamos de una relación paradojal entre este proceso de trabajo, las plataformas y la solidaridad. En segundo lugar, y esto es lo que planteábamos y que describieron muy bien Natalia y Catherine, no hay una sola forma de solidaridad, entonces hay una necesidad de teorizar también respecto a cómo distintas formas de solidaridad, qué consecuencias tienen estas distintas formas de solidaridad desde el punto de vista de la plataforma y de los propios repartidores, ¿ya? ¿Qué daño, entre comillas, o qué desafío hacen estas formas de solidaridad a las plataformas, o qué tanto de alguna manera los ayudan a los repartidores a enfrentar los desafíos que les impone la plataforma y las características del trabajo? En tercer lugar, disculpa, tenemos que ir cerrando un par de minutos máximo para pie a la próxima ya, presentación. perfecto. Sí, perfecto. Me voy a quedar con el tema que una de las preguntas orientadoras es, bueno, ¿cuál es el rol del régimen laboral local en la solidaridad que se surge acá en Chile? ¿Ya? Y esto es interesante porque en general los análisis suelen reforzar o enfatizar la idea de que las plataformas suelen enfatizar en el fondo los rasgos más universales de esta plataforma, el control algorítmico, etc. Y se invisibiliza un poco el rol de los regímenes institucionales locales. Y nosotros lo que observamos, sobre todo en relación a los obstáculos que hay para que estas formas de solidaridad se conviertan en organizaciones más formales y politizadas, observamos que era muy importante ciertas particularidades del régimen laboral chileno. Por ejemplo, la precariedad legal de los migrantes, que no es igual en todos los países. En Chile hay mucho inmigrante ilegal trabajando en plataformas, o sea, migrantes que no tienen regularizados sus papeles por las dificultades que impone la ley a esta regularización. En segundo lugar, también estos problemas de conversión de la solidaridad a una organización más formal tienen que ver con la ausencia de derechos colectivos en Chile. ¿Ya? En Chile los repartidores no tienen derecho a sindicalización, existen los sindicatos de trabajadores independientes, pero estos sindicatos no tienen derecho a negociar, cosa que no es igual en todos los países. En tercer lugar, existe una suerte de cultura laboral más individualista, que ha ido cambiando con el tiempo, pero que los estudios señalan, por ejemplo uno de Luna y otro autor que olvidé, que salió el año pasado, si bien esta cultura laboral individualista, que pone el foco en el individuo y que desconfía de la acción colectiva, ha ido cambiando, sigue estando vigente en algunos rubros, y aquí, como bien vemos, también permea de alguna manera. También tiene que ver con el régimen laboral local el hecho de que las organizaciones, en el fondo, se tienen que enfrentar a estos desafíos particulares y no lo han logrado hacer del todo, ¿ya? Y de hecho reproducen prácticas que alejan a los repartidores, como por ejemplo, demandas que no se hacen cargo de la realidad exacta de buena parte de los repartidores, falta de transparencia o mala comunicación, etc. Y por último, también está una particularidad de las plataformas, y con esto cierro, que las plataformas también tienen más espacio que en otros lugares para desarrollar prácticas como, por ejemplo, persecuciones a aquellas personas que han participado en protestas, persecución a la gente que son dirigentes de estas organizaciones, y han recolectado muchas historias un poco que dan cuenta de que esa campaña en Chile ha sido súper fuerte, ¿ya? Y con esto dejo, y quizás lanzo una pregunta para el debate que podemos tener después. Lo que nosotros estamos observando da cuenta de que el paso de una forma de solidaridad, de ayuda mutua, a una conciencia más politizada y organización más formal no es nada evidente. Y eso, en el fondo, hay que estudiar de alguna manera hasta qué punto estas formas de solidaridad son realmente una forma de resistencia o más bien una forma de acomodación, y cuáles son los factores o las variables que de alguna manera inclinan la balanza hacia uno u otro de estos polos. Y con esto cierro. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tal vez si hay preguntas las dejamos al final, que nos hemos pasado un poco con el tiempo, y damos pie a la siguiente presentación, que es la de Constanza Ayala, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, voy a compartir. Tienen que dejar de compartir. Porque si no, no puedo. Francisca, tienes primero que dejar. Ahí está, perfecto.
Y seguimos con Constanza entonces, cuando quieras. Sí, sí, comparto. ¿Se ve? Bien. Se ve bien. Perfecto, adelante. Súper. Me avisas cuando me quede poquito. Pues. Claro. Gracias. Entonces, esta presentación, bueno, agradezco también esta oportunidad. Esta presentación trata sobre profesores y estudiantes migrantes. Está situado en mi tesis doctoral del mismo tema. Y también este proyecto es parte de un mini COES, en donde estamos desarrollando un estudio sobre prejuicios con experimento de lista junto al profesor Luis Maldonado, que también es del Instituto de Sociología de la Católica, de CIGIDEN y de COES. Entonces les voy a hablar un poquito brevemente de este proyecto. Bueno, esto es lo que les quiero comentar sobre el estudio, un poco sobre expectativas y prejuicios de profesores, el diseño del estudio, los principales resultados, ya que este todavía es un estudio que está en proceso, entonces todos los comentarios son bien recibidos, conclusiones, y en el caso de que alguien quiera revisar después la evaluación de supuestos, pero no es parte de la presentación formal. Entonces, el presente estudio, nosotros nos formulamos este objetivo general, que lo que busca es identificar los prejuicios explícitos e implícitos de los profesores en el sistema educativo chileno hacia estudiantes de países latinoamericanos. ¿Ya? Específicamente, nosotros estamos trabajando con los estudiantes haitianos y sobre los prejuicios sobre sus capacidades de aprendizaje. Después les voy a comentar por qué elegimos este grupo. Y ese es nuestro objetivo central, y además, como hicimos una encuesta, estamos también explorando, es una línea más exploratoria, ciertos mecanismos que permitirían explicar estos resultados que obtuvimos. Entonces, ¿cuáles son las principales contribuciones de este estudio? En primer lugar, es proporcionar nueva evidencia con un diseño experimental. También les voy a hablar sobre la evidencia que ya existe. Cuanto más bien, bueno, se han mostrado más que nada prejuicios negativos hacia estudiantes migrantes, pero principalmente de manera implícita. Hay algunos tipos de estudios más con diseños observacionales, también hay con diseños experimentales, pero ninguno ha ocupado experimentos de lista, y además los experimentos de lista no se han utilizado en fenómenos educativos. Otro elemento también que ha sido poco explorado son los mecanismos que explican los prejuicios de los profesores, tanto implícitos y explícitos hacia estudiantes migrantes. Y por último, la migración, el fenómeno de la migración intrarregional ha sido muy poco estudiado para evaluar los prejuicios implícitos y explícitos, y esto es principalmente cierto en estudios con enfoques cuantitativos experimentales. Por ejemplo, en Chile la mayoría de los estudios son cualitativos, entonces buscamos contrastar un poco lo que dice la evidencia cualitativa previa con nuestros resultados experimentales. Entonces, un poco de evidencia sobre lo que existe, sobre expectativas y prejuicios de profesores hacia estudiantes migrantes. ¿Por qué también hablo de expectativas? Porque, bueno, parte del modelo teórico de mi tesis lo que hace es plantear que los prejuicios estarían formando las expectativas de los profesores migrantes, y esas mismas expectativas después tendrían ciertas repercusiones en el éxito educativo de los estudiantes, los y las estudiantes. Y en ese sentido, la evidencia previa ha mostrado que efectivamente las expectativas, por ejemplo, principalmente educativas, sobre el logro educativo futuro de los estudiantes, de los profesores, son diferenciadas según la etnia y raza de los estudiantes, principalmente en estudios en Estados Unidos y en Europa. Y también esto se ha observado para el caso migrante, principalmente menores expectativas y estudios, o sea, estos estudiantes en comparación a sus pares locales, pero hay
bueno, acá un ejemplo de un estudio, pero hay algunos estudios, pero poquitos, que muestran que esto no es todos los estudios, principalmente, por ejemplo, si uno toma el caso de los estudiantes asiáticos. Entonces, depende mucho del grupo que uno esté analizando. En el caso de los prejuicios, las actitudes implícitas negativas se han manifestado principalmente desde los educadores hacia los estudiantes migrantes, y es interesante recalcar que esto no siempre ha sido o no siempre se manifiesta de manera explícita, por lo mismo nosotros buscamos evaluar esta dicotomía. Y en caso de Chile, la evidencia cualitativa ha mostrado que los profesores efectivamente muestran discursos discriminatorios implícitos hacia estudiantes haitianos, por eso es uno de los motivos que seleccionamos este grupo, ¿ya? Y además que es importante este grupo porque, por ejemplo, yo en parte de mi tesis doctoral he trabajado con datos administrativos, y no hay información o no tenemos el dato de la nacionalidad haitiana, si es que en esos casos hay sobre otros grupos, pero no sobre estudiantes haitianos, entonces es necesario generar más evidencia para conocer un poco cómo es su paso por el sistema educativo, ¿ya? Entonces surgen dos hipótesis, que en primer lugar es más probable que los profesores y profesoras tengan un prejuicio implícito negativo hacia las habilidades de aprendizaje de los estudiantes haitianos, y por otro lado, como estamos midiendo prejuicios implícitos y explícitos, nosotros planteamos que los profesores subestiman sus verdaderas actitudes sobre este fenómeno que estamos midiendo, que se llama por la literatura principalmente el sesgo de deseabilidad social, que la gente no es honesta con sus verdaderas actitudes, opiniones. ¿Ya? Entonces el diseño del estudio, que me parece que puede ser un tema más tema más novedoso de la presentación. Nosotros lo que lo que hicimos, ¿no? Fue un experimento de lista para medir estos prejuicios implícitos y explícitos, y para lo cual creamos una encuesta llamada Creencias sobre los migrantes en la educación, y la aplicamos a través de la plataforma Qualtrics, y ocupamos 2 muestras por conveniencia, ¿ya? La muestra 1 fue a partir de una alianza con colegios católicos en Chile que están representados en todas las regiones del país. Tuvimos 333 casos y de los cuales nos quedamos con 226 efectivos debido a, bueno, agregamos otro tratamiento, que esos son estudios a futuro, y también por los casos perdidos que los eliminamos solamente porque no eran tantos. Y en la muestra 2 ocupamos un panel NetQuest, que es una empresa que tiene paneles de respondentes para encuestas, y tuvimos menos casos, 230 casos y 157 efectivos. Para los análisis juntamos las 2 muestras, y el experimento consiste en esta lógica, en donde nosotros lo que hicimos fue, bueno, tenemos una muestra, y lo que hicimos fue aleatoriamente, bueno, el software es clasificar a los sujetos en 2 grupos, un grupo control y un grupo tratamiento. Entonces, como nosotros estamos midiendo de manera implícita los prejuicios, no hacemos la pregunta directamente, o sea, complementariamente, pero el experimento lo que no busca preguntar directamente si es que los profesores consideran que los haitianos tienen problemas de aprendizaje, sino más bien lo que se hace es entregar un listado de ítems e indicarles sobre esos ítems cuántos de ellos apoyan, ¿ya? Entonces, la gracia acá es que los 2 grupos tienen, bueno, en este caso son 4 ítems que son los mismos, y se varía el ítem que va a medir prejuicio, que se presenta al grupo de tratamiento. En cambio, el grupo de control se entrega que se llama el ítem placebo, que es sobre otro tema, y que ese placebo uno busca que ningún respondente lo apoye, ¿ya? Como para poder ir comparando el grado de acuerdo, o sea, el número de apoyo a estos ítems. Y bueno, la lógica detrás, como en términos simples, bueno, la literatura lo llama discriminación, nosotros estamos trabajando más bien con el concepto de prejuicio, es hacer simplemente una diferencia de medias entre ambos grupos para evaluar la prevalencia de prejuicios, y más la pregunta directa. Entonces acá les muestro específicamente los ítems.
los ítems que utilizamos. Bueno, acá está la pregunta sobre el apoyo, y si se fijan, los 4 primeros ítems son los mismos. En general, bueno, por temas de diseño tenemos como ítems positivos y negativos, todos relacionados con educación, y acá en rojo marqué el ítem que estaría midiendo, según nuestro juicio, discriminación o prejuicio, que es sin tomar en consideración la barrera idiomática para eliminar ese posible factor. Los estudiantes haitianos tienen muchas dificultades para aprender, y además se pregunta, de manera directa, acá, para ver el sesgo de deseabilidad social, es decir, comparar prejuicios implícitos y explícitos. Los análisis son bien simples, diferencias de media, hicimos, bueno, regresiones lineales con error estándar robusto, y heterogeneidad según covariables. Entonces los principales resultados, lo menciono de manera bien breve, lo que hicimos fue entonces sacar sobre todos estos ítems el promedio general de cada grupo de acuerdo con estos elementos. Entonces, si es que el supuesto detrás es que si el tratamiento tiene una media, un promedio más grande, como tiene el ítem de prejuicios, uno asume que como son dos grupos iguales, tendría prevalencia de discriminación, y en este caso lo que hicimos fue ver la diferencia de medias con esta regresión, y vimos que efectivamente podríamos decir que hay un grado de prejuicios implícitos en cuanto a la diferencia de medias de 0,21, y estadísticamente significativo al 95%. Estos resultados son similares, no la mayoría de los estudios, pero este estudio que también trató sobre, en Estados Unidos, sobre diferencias raciales, pero en general las diferencias han sido más grandes, ¿ya? Entonces esto es un elemento importante que va en línea con los estudios cualitativos en Chile, que indican que hay prejuicios. Y esa era hipótesis 1, hipótesis 2 sobre deseabilidad social, es decir, son honestos los profesores y profesoras. Entonces lo que hicimos para hacer este ejercicio es tomar la pregunta directa, ¿cierto? Que los profesores decían, sí, los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje. Entonces lo que hicimos fue, sobre ese grupo, dividir control y tratamiento, ver su diferencia de medias. Entonces acá nosotros asumimos que debería haber, si es que son prejuiciosos explícitamente, sus prejuicios implícitos también deberían estar ocurriendo, y debería ser una diferencia como ideal de 1, porque va a ser un ítem más dentro de las cuales ellos están apoyando. Y bueno, esta es la diferencia de medias, pero lo que me interesa es mostrar que, bueno, el intervalo de confianza, ¿cierto? Que es el rango donde podría estar ese valor, es muy cercano a 1. Entonces nosotros asumimos que los profesores en este grupo son más bien honestos. Y en el caso de los que indican que los estudiantes haitianos no tienen dificultades de aprendizaje, nosotros esperamos que no haya diferencia, porque no deberían haber prejuicios implícitos. Y efectivamente acá, entonces, esperaríamos una diferencia de 0, y efectivamente el intervalo de confianza contiene el 0. Y esto va en línea de un metaanálisis reciente realizado por Blair y colegas, que dice que en general las personas son honestas al momento de reportar sus prejuicios basados en raza, religión y orientación sexual. Y solo como bonus, estoy terminando, estamos en el momento de exploración de los mecanismos explicativos. Nosotros, bueno, no les hablé de las teorías, pero estamos trabajando con algunas teorías de discriminación, como la discriminación basada en el gusto, el conflicto, la teoría del conflicto grupal, entre otros. Y teoría de estatus. Entonces lo que hicimos fue construir algunas escalas que nos permiten testear estas teorías, y para ver si efectivamente algunas de estas las actitudes de las personas, profesores, perdón, estarían influyendo o explicando su apoyo o sus prejuicios finalmente. Y como vemos, acá voy a hablar en términos generales, no hay ningún coeficiente estadísticamente significativo, entonces no podríamos decir que hay mucha diferencia. Bueno, por tema de tiempo no lo voy a explicar tanto detalle. También, siguiendo la línea de los estudios en educación, hicimos también, bueno, quizás son características del profesor, más que nada en el sistema educativo. Entonces tomamos algunos ítems como la dependencia, la experiencia, el porcentaje de migrantes. Bueno, esto pensamos que iba a ser más importante, pero no hay coeficientes significativos. Lo que sí, en los años de experiencia en el colegio, sí tiene un estadístico significativo que nos indica que
o nos podría estar suponiendo que los profesores con más experiencia, al menos en los colegios, tienen un mayor grado de prejuicios hacia los estudiantes haitianos en términos de sus habilidades. Entonces, las conclusiones principales, bueno, yo ya les comentaba que el primer hipótesis se cumple. Nosotros tratamos de explicar esto a partir de, bueno, va en línea con algunas teorías como la discriminación estadística y la construcción de estatus, en el sentido de que los profesores pueden estar ocupando ya información previa, es decir, estereotipos previos para evaluar las capacidades cognitivas de sus estudiantes, y por lo mismo pueden estar ocupando algunos indicadores de estatus, como el color de piel y el nivel socioeconómico que se asocia, ¿cierto?, a estos estudiantes. La hipótesis 2 no se cumple, es decir, los profesores son más bien precisos, esto ya se los comenté. Y bueno, pasos a seguir, a andar en las explicaciones de los resultados, que es el proceso en que estamos ahora. Y con esto termino. Muchas gracias. ¿El tuyo? Muy bien. Abrimos un espacio de preguntas. Si alguien tiene algún comentario o pregunta que hacerle a Constanza, voy a levantar la mano. Nada. Si no, adelante, Francisca. Claro. Hola, Constanza, gracias por tu presentación y por haber respetado el tiempo, no como nosotras, perdón, perdón por eso. Está bien. No, tenía una consulta, me llama la atención el ítem que ocuparon como pregunta abierta. Yo no soy experta en el tema de la discriminación y el prejuicio, trabajo otros temas, pero este ítem, tienen dificultades de aprendizaje. ¿Cómo construyeron esa? ¿Por qué llegaron a eso? Y te lo pregunto porque de buena primera siento que esa pregunta puede ocultar respuestas muy distintas. O sea, puede haber gente que efectivamente tiene prejuicios negativos respecto a la capacidad cognitiva que tienen los haitianos, Sí. pero también puede haber gente que se está refiriendo cuando contesta eso a por ejemplo, la barrera lingüística, que va más allá de un prejuicio o de una noción respecto a las capacidades cognitivas. Entonces, no sé, te quería preguntar un poco cómo operacionalizaron el concepto de prejuicio negativo. Sí, gracias, Francisca, por la pregunta. Bueno, el proceso que hicimos, en primer lugar, el ítem original, bueno, lo construimos principalmente por la literatura cualitativa, como yo mencionaba, que muestra que en muchos casos los profesores tienen, indican que los estudiantes haitianos o con rasgos afrodescendientes indican que estos estudiantes tienen como problemas cognitivos, que les cuesta más aprender, y en el caso de los haitianos efectivamente muchas veces, bueno, hay temas de currículum, mencionan, temas de como el nivel educativo cultural de los padres, pero también está el tema del idioma. Entonces, nosotros originalmente, no, si tú te fijas, el ítem decía sin considerar la barrera del lenguaje. Entonces, nosotros no teníamos eso inicialmente, pero hice unas entrevistas cognitivas y me dijeron como, oye, pero quizás puede ser lo que tú decías, nosotros no lo habíamos pensado, puede ser por el lenguaje, entonces lo incluimos. Entonces, en ese sentido tratamos de despejar ese factor. Claramente puede, o sea, tú mencionas, puede estar como igual influyendo, pero tratamos de despejarlo. Entonces, por lo mismo, buscamos quizás más bien la explicación puede ser por, se la asocia quizás como al color de piel, al nivel socioeconómico, una discriminación o estereotipos más bien asociados como a esos grupos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo me apunto. Sí, yo quería preguntarle a Francisca que, descontando el tema de las dificultades para regularizar la situación que tienen los migrantes, ¿cuáles son los cambios que debiera haber en la política laboral para que los trabajadores de plataforma pudieran tener más posibilidades de organizarse e incidir en decisiones? Y en particular, si acaso la titularidad sindical, porque entiendo que eso ocurre en Argentina, si eso tiene algún efecto sobre la capacidad de organización o no. Gracias por la pregunta. Me estás pidiendo que resuelva un problema político que en ningún lado está resuelto. De hecho, hay muchas alternativas. Ministra del Trabajo, ¿no? Sí. Sí. Para allá vamos. No, gracias. No, pero respecto a lo último, más allá de qué hay que hacer específicamente para regularizar la situación contractual de estos trabajadores,
hay hoy en día al menos 3 alternativas que se están manejando a nivel global. Una es reconocer a estos trabajadores como trabajadores independientes, como trabajadores dependientes, y por lo tanto atribuirles los mismos derechos y garantías que tienen en los países los trabajadores dependientes. Hay otra alternativa, que es la que se maneja en otros países, que es cambiar totalmente el derecho laboral y establecer derechos asociados a la idea de trabajo en general sin hacer distinciones, o sea, establecer derechos universales. Y hay una tercera, que es, en el fondo, crear una situación intermedia para este tipo de trabajadores que tienen características particulares. Es decir, no solamente tener estos dos polos, trabajador independiente y trabajador dependiente, sino que crear una figura intermedia. Bueno, en Chile se está manejando sobre todo estas dos alternativas. La intermedia, no, en verdad se está trabajando solamente en la intermedia, porque el proyecto que presentó Apruebo Dignidad en su momento, bueno, el Frente Amplio en verdad, consideraba establecer a estos trabajadores como trabajadores dependientes, pero eso se fue cambiando con el tiempo, entonces actualmente no existe ningún proyecto de ley que vaya en ese sentido. Pero independiente de eso, es interesante lo que plantea respecto a Argentina, porque en Argentina, por ejemplo, tienen negociación de rama establecida hace tiempo, entonces existen, inclusive antes de que surgieran organizaciones propiamente repartidores, instancias que permiten abordar estos temas con representación de trabajadores. En el caso chileno eso no existe. ¿Es una ventaja eso o una desventaja para la organización de los propios repartidores? Yo diría que es una ventaja en el sentido de que, por un lado, más allá de la negociación propiamente tal, es una institucionalidad que favorece la organización y que no la sataniza, como en el caso chileno. En segundo lugar, porque la negociación que hacen estas organizaciones sindicales en representación de los trabajadores también genera un cuestionamiento interno entre los repartidores, y eso también los incita a formar organizaciones paralelas, que es justamente lo que sucedió en Argentina, que ahora están tratando de competir por tener su propia representación en esta instancia. Entonces sí, creo que efectivamente es distinta la situación en países donde los derechos colectivos, como el de la negociación colectiva y la sindicalización, tienen mayor estatus. Muy bien. Pablo, ¿tienes una consulta? Sí, gracias. Una consulta para Constanza. En un momento explicaste que los prejuicios formarían las expectativas o algo similar. En ese sentido, preguntarte si la teoría lo que indica es que los prejuicios tendrían un efecto sobre las expectativas que tienen los docentes sobre las capacidades. Sería en ese sentido, pero no me quedó ahí como muy claro en esa parte de la exposición, y por ahí si lo podrías como ampliar un poco más. Sí, gracias Pablo, por supuesto. Sí, eso, bueno, no lo corté más de tiempo, no puse como el dibujito que tengo, pero la lógica como detrás de mi tesis doctoral es como evaluar el éxito educativo de los estudiantes migrantes. Entonces, como para lograr eso, habrían como distintas etapas, y yo me focalizo solo como a nivel profesor, y entonces la literatura, igual hay varias literaturas, entonces lo que hice yo fue tomar un poco de lo que existía, porque a veces como que confunden expectativas con prejuicios, otras veces las separan, pero las teorías como de expectativas, que más que nada vienen como de la psicología social, lo que plantean es que las expectativas de los profesores estarían explicando las notas que les ponen a sus estudiantes, las interacciones en el aula, sus recomendaciones como seguir cierto track académico. Entonces como estaría como ese primer, o sea, como paso más adelante, pero también como que hay que pensar cómo se forman esas expectativas, y ahí está el tema de los prejuicios, también la literatura lo llaman como expectativas, etcétera, o como construcciones más sociales que existen, y que de esa manera como que uno podría pensar que estos estereotipos y prejuicios estarían como determinando, como que habría quizás como una línea un poco más causal, alguna literatura lo plantea así, que formaría las expectativas. Y además de eso, lo que yo planteo que también, bueno, va en línea de las teorías que yo les mencionaba como discriminación estadística, que es, también se complementa con la información. Quizá en este caso no se puede evaluar también, porque los profesores no es que estén relacionando, no es como que estén evaluando a sus propios estudiantes, sino como un caso
estándar, pero también que la información que ellos tienen sobre los estudiantes también influenciaría sus prejuicios. Entonces, como que esa es la lógica como del modelo que yo planteo. No sé si se entiende un poquito más. ¿Sí? Gracias, Pablo. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, si no, yo aprovecho que nos quedan un par de minutos para Constanza. Bueno, me parece un trabajo muy interesante. Se ven pocos experimentos de ese tipo en América Latina. Yo creo que eso siempre es como innovador en nuestra región. Yo te preguntaría si, como qué tamaño del efecto, si podemos traducir esa diferencia de medias entre un tamaño del efecto de esa diferencia en función de la muestra que tienes. Es decir, en función de la cantidad de personas que tú tienes en cada grupo, nosotros podríamos establecer el tamaño del efecto de esa diferencia, pensando luego, digamos, en poder replicar el experimento. Y luego, me parece muy bien los controles que hacen a los docentes. Pensaría que tal vez me falta un control sobre ideología, de cómo las creencias ideológicas podrían afectar el prejuicio que la gente tiene sobre las personas migrantes, ¿no? Que puede ser una variable que pueda, digamos, incidir en las respuestas que están dando. Luego me llama mucho la atención el efecto de número de años de los docentes, porque me lleva a pensar si hay una socialización del prejuicio, ¿no? Y bueno, yo pensaría que sí, pero que me parece que es algo como interesante discutir. Y luego, si ya por último para cerrar, si tienes expectativas de replicar el experimento en otro tipo de muestra docente, si ese tipo de colegio no puede como provocar como algún sesgo en la respuesta, ¿no? Y bueno, nos quedan un par de minutos para pasar a la presentación de Pablo. ¿Lo podemos dejar? No, te lo dejo ahí picando o pasamos a la presentación de Pablo o respondes en un minuto como quieran. No sé, es que quizás Pablo, o respondo muy rápido, Dale. muy breve, sí, o sea, lo voy a resumir. Sobre el tamaño del efecto, efectivamente, bueno, ahí como que, como tú dices, se relaciona con el tamaño de la muestra en general. Como juntamos nuestras dos muestras, teníamos más o menos 500 casos, si no me equivoco, 400, 500 casos, que en general, bueno, en este tipo de experimentos se recomienda como un tamaño un poco más grande, pero lo que hicimos fue como calcular el tamaño del efecto a partir de esta regresión, ¿ya? Y de esa manera como compararlo con lo que sucede como en otros estudios. Entonces, como dejando de lado un poco, como que bueno, eso también me recomendan, como quizás hay gente que puede decir como, oye, pero tu muestra es muy chiquitita, y no tan como representativa de la población. Lo que hicimos fue, o también lo podríamos interpretar solo como en términos del tamaño, y efectivamente va en línea de lo que dice otra literatura, pero además en el paper como que estamos trabajando, lo que hago es comparar también la población como de profesores en Chile con la muestra que yo obtuve, y en general, bueno, la información que tengo es bastante similar, ¿ya? No hay como mayores problemas, entonces uno, o sea, claramente los experimentos no buscan, no, en este caso, ser tan representativos. Entonces ahí como que hay que pelear un poco con eso. Sobre ideología política sí es importante. De hecho hay una pregunta sobre como esta escala de que se sitúe izquierda, derecha. Tenemos eso, yo no trabajo temas mucho de política, entonces no hay como más cosas sobre eso, pero podría incluirlo, podría ser interesante. Y también, bueno, el tema de socialización y prejuicio, me gustó ese concepto, como lo voy a revisar como en más detalle. Y replicar, sí, o sea, es mi interés. Yo he estado viendo como, bueno, otro de mis líneas de trabajo en mi misma tesis doctoral es como ver los sesgos de los profesores en las notas que les dan a sus estudiantes migrantes. Yo lo estoy haciendo con datos administrativos, pero también me gustaría hacer como con experimentos de viñetas, ¿ya? Pero ahí tengo que, ya mi tesis ya dejé hasta acá, entonces ya tengo que buscar recursos por otras líneas, así que estoy trabajando en ese proyecto para postular como algún fondo, pero claramente es un tema que quiero seguir trabajando porque no hay tanta evidencia, por lo menos en Latinoamérica, falta bastante. Así que eso, para ser corta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos pie a la presentación de Pablo entonces.
Ahí se está viendo bien, ¿no? Los estoy viendo a ustedes. Se ve bien. Sí, se ve. Esta presentación que está titulada El contacto entre clases sociales como vía para reducir la desigualdad y mejorar la cohesión social, un trabajo realizado en el marco de mi tesis de doctorado junto a Silvina Brusino y Cecilia Reina. Y principalmente quería empezar la presentación estoy subiendo. ¿Están viendo que pasan los slides? No vemos. Sigue la portada, sí. Ahí está. Ahí sí. Bien. Un poco como para dar un contexto, en Latinoamérica, si tomamos las consideraciones de la CEPAL, tanto el informe del 2018, incluso el informe del 2020, Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, y esa situación se ha incrementado y se ha acentuado a raíz de la pandemia por COVID-19, particularmente en Argentina. Si tomamos algunos indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INDEC, de este año, vemos que la brecha entre el primer decil y el último decil en la distribución de ingresos per cápita familiar aumentó 17 veces, y el coeficiente de Gini se encuentra en un valor de 0.445. Tomando los indicadores a nivel regional, tomando estos indicadores a nivel de la Argentina, y tomando algunas nociones que en la literatura se vienen trabajando, principalmente considerando a la desigualdad como un fenómeno que impacta negativamente en las nociones sobre cohesión social que poseen ciudadanos y ciudadanas de Argentina. Este es un estudio cualitativo de Artese, realizado en el 2019, tomando algunas ideas en relación a una vía para reducir la brecha entre los grupos sociales que se encuentren en ventaja y aquellos que no. Podemos pensar esa ventaja considerando estos indicadores económicos o de ingresos de familia. Una forma de revertir esa brecha, o al menos reducirla, puede ser la promoción del contacto entre estos grupos con el objetivo de lograr un sentido de cooperación colectiva y comprensión empática. Y tomando en cuenta que este sentido de cooperación colectiva es un aspecto que se considera como una dimensión primordial en las investigaciones sobre cohesión social, en un informe de algunos investigadores CODES que recuperé, donde hacen una revisión de, bueno, cómo se evalúa en distintos lugares del mundo y en distintos proyectos la cohesión social. Bueno, y la dimensión en relación a la cooperación colectiva es una dimensión que siempre se tiene en cuenta, aunque haya variaciones en las evaluaciones que se hacen sobre todo. Bueno, como les mencionaba, tomando principalmente este aporte en la literatura que señala que una vía para reducir la desigualdad social puede ser promover el contacto entre los grupos sociales, me baso en la teoría del contacto intergrupal, que es una teoría desarrollada por Olpert en 1954 en Norteamérica, en Estados Unidos, y que fue una teoría pensada en sus orígenes para explicar lo que eran los conflictos raciales y étnicos, ¿sí? Y fue una teoría psicológica pensada también para dar explicaciones acerca de los niveles de prejuicio que existían hacia estos grupos que pertenecían a una raza o una etnia. El propuesto central de esta teoría es que la interacción directa entre las personas de diferentes grupos sociales mejora las actitudes hacia estos grupos y reduce los conflictos entre estos grupos. Así, en itálica señalo la palabra directa porque, bueno, a medida que ha avanzado la literatura, se ha empezado a conocer y a generar evidencia científica acerca de otros modos de interacción que no tiene que ver solamente con las interacciones de los contactos directos entre estos grupos sociales, sino también otras formas, como los contactos indirectos, los contactos a través de redes sociales o dispositivos electrónicos. Olpert, en esta teoría, lo que él propone son condiciones ideales en las cuales el contacto intergrupal
podría generar este efecto positivo sobre las actitudes y reducir los conflictos. Estas condiciones ideales tienen que ver con el estatus semejante entre las personas que comparten una interacción, un apoyo institucional, es decir, que existan políticas destinadas a propiciar o promover este tipo de interacciones, que existe un sentimiento de cooperación intergrupal y que existan metas comunes. Por supuesto que estos supuestos se han ido revisando desde que la teoría emergió principalmente si se tiene en cuenta la condición del estatus semejante, cuando muchas veces hablamos de grupos que no se encuentran en condiciones iguales. Yo mencionaba antes grupos con mayor ventaja, por mayor capital simbólico o económico, ya que ha habido mucho avance en la literatura y mucho avance en investigación científica en empezar a poner a prueba cuando estas condiciones no se estén cumpliendo, si aún así las intervenciones, por ejemplo en contacto intergrupal, tenían efectos positivos en los niveles de presión. La literatura nos indica que aún cuando no se cumplan algunas de estas condiciones para la situación de interacción o de contacto, aún así esa interacción tiene efectos positivos sobre los niveles de prejuicio y muchas veces permite o propicia la reducción de los prejuicios. Bueno, teniendo en cuenta este marco conceptual, una cuestión es, bueno, definir qué grupos sociales vamos. Así surge la noción de las clases sociales. Nosotros tomamos una definición de Sauto y colaboradores, donde ellos definen a las clases sociales como ejes organizadoras en las sociedades actuales, perdón, que son sociedades económicas principalmente desde este punto de vista, donde el capitalismo, el sistema capitalista imperante, genera una diferenciación social de las personas según el lugar que ocupan en una posición en la estructura económica. En ese sentido, las clases sociales también funcionan como una plataforma estructural sobre las cuales se construyen experiencias comunes entre las personas, formas de sociabilidad específicas, estilos de vida específicos y dinámicas también de acción colectiva específica. En relación a los desarrollos que existen entre clases sociales y lazos sociales, nosotros hemos podido identificar que el estudio de las clases sociales y su relación con el capital social o los lazos sociales podrían ser un marco explicativo de las desigualdades estructurales entre clases sociales. Esto pensando, por ejemplo, y relacionado con lo que sigue debajo, en Latinoamérica y en Argentina se ha focalizado casi exclusivamente en el estudio de la relación entre las clases sociales y los lazos sociales o las interacciones sociales que posibiliten la movilidad social de las personas o el ascenso en las posiciones de la jerarquía económica. ¿Sí? Un fuerte acento en observar o conocer cómo el interactuar con personas que se encuentran en otra posición de la jerarquía económica permitiría o propiciaría el avance o el ascenso en esas posiciones o la movilidad social. También cabe señalar estos aportes vienen principalmente de la sociología. De hecho, el concepto de clase social en psicología no tiene su origen, sino que lo tiene en la sociología. Nosotros en esta búsqueda de poder entablar diálogos con disciplinas como la sociología en este caso, tiene que ver con que la teoría del contacto que veíamos anteriormente es una teoría psicológica, porque aborda constructos psicológicos, pero con un fuerte acento en explicar fenómenos sociales. Entonces allí el diálogo con la sociología se vuelve muy interesante, y por eso también tomamos estos aportes para pensar a los grupos que evaluamos desde aspectos sociológicos, intentando aportar conocimiento de, bueno, cuáles serían las variables psicológicas que se ponen en juego al momento en que interactúan personas de diferentes clases. En ese sentido, y en parte, como parte de un estudio de mi tesis doctoral, nos propusimos de manera exploratoria
evaluar la relación entre el contacto con personas de diferentes clases sociales y las actitudes que se tenían hacia esas personas de diferentes clases. Este estudio se llevó a cabo en el 2019, se hizo a través de una encuesta online, a través de la plataforma Online Survey. Participaron 442 ciudadanos y ciudadanas del Gran Córdoba, una provincia de Argentina, de 18 a 65 años, y la muestra estuvo compuesta por el 75,3% de mujeres. Utilizamos un cuestionario sobre el nivel socioeconómico para poder definir el nivel socioeconómico de las personas y en función de eso su clase social. Administramos escalas de contacto con personas de distintas clases sociales y también escalas de actitudes hacia personas de distintas clases. Aquí el diseño del estudio versaba en lo siguiente. En función del nivel socioeconómico que la persona reportaba, por ejemplo, si era un nivel socioeconómico alto, la persona se le administraba una encuesta para que responda a su nivel de interacción o de contacto con personas de clase media o clase baja. ¿Sí? Es decir, una clase diferente a la clase que reportaba según sus indicadores socioeconómicos, y lo mismo para las escalas de actitud. ¿Sí? Es decir, recuperábamos la opinión de la persona y que nos dijera su frecuencia y la calidad de los contactos que ha tenido con personas de una clase social diferente y qué actitudes tenía hacia ese grupo social. Los análisis de datos se llevaron a cabo en el software estadístico de SPSS versión 23 y se llevaron a cabo análisis de correlación utilizando el estadístico de Pearson. Lo que encontramos o observamos fueron correlaciones estadísticamente significativas, todas a nivel de significación de 0.01, y positivas entre la frecuencia o la calidad del contacto y las actitudes en todos los grupos evaluados. En esta tabla que les presento aquí podemos ver el instrumento que estamos utilizando y que hemos adaptado para evaluar el contacto con personas de diferentes clases sociales. Tiene dos dimensiones, una dimensión que refiere a la frecuencia del contacto y otra dimensión que refiere a la calidad del contacto. ¿Sí? Y luego tenemos también tres escalas en relación a las actitudes, donde lo que varía es el grupo evaluado. ¿Sí? Clase alta, clase media, clase baja. Las tres escalas tienen los mismos ítems y cierto número de ítems conforma una dimensión de la actitud hacia personas de diferentes clases sociales, que en este caso, tomando un modelo teórico clásico en psicología para evaluar actitudes hacia diferentes objetos, tomamos una dimensión afectiva de esta actitud, una dimensión cognitiva y una dimensión conductual. En general, en el marco de los estudios sobre relaciones intergrupales y prejuicios a distintos grupos sociales, lo que hemos observado es que las actitudes principalmente se evalúan considerando los aspectos afectivos. En general, las reacciones afectivas tienen una asociación mayor con los niveles de discriminación que se tiene hacia, por ejemplo, ciertos grupos sociales. La dimensión cognitiva evalúa un constructo que en psicología se denomina estereotipos, y la dimensión conductual lo que evalúa son intenciones comportamentales y a realizar acciones referidas a distintas clases. Como podemos valorar aquí, como les mencionaba anteriormente, las personas que indicaron tener una mayor frecuencia de contacto, por ejemplo, los ítems se refieren con qué frecuencia te relacionas con personas de clase social alta, por ejemplo, en la universidad, en tu lugar de trabajo, etc. Bueno, las personas indicaron que a mayor frecuencia, y aquí también a mayor calidad de contacto, mejores eran o eran más positivas las actitudes que tenían hacia las personas de este grupo social. Y vemos que esta lógica se repite para todos los grupos evaluados, ¿sí? Y en ambas dimensiones de contacto. Estos resultados se encuentran en consonancia con lo que no solo el modelo teórico original propuesto por Allport mencionaba, que es decir, tener una experiencia de contacto más frecuente y de una calidad positiva,
impacta positivamente en las actitudes, ¿sí?, en sus diferentes dimensiones, sino que además está en línea con los estudios que se han hecho desde que la teoría de Allport se publicó hasta la fecha, que siguen encontrando un efecto del contacto sobre las actitudes. Por supuesto que este estudio es una exploración de esta relación entre estos dos constructos, y es un estudio de nivel correlacional, no podríamos hablar de un efecto causal, pero sí nos indica, al menos en términos de relación entre variables, que las variables se van relacionando en línea con lo que los antecedentes nos vienen indicando. Para finalizar, conclusiones, bueno, creemos que los resultados de este estudio son un aporte significativo para seguir pensando y avanzando en la comprensión de las relaciones entre grupos de distintas clases sociales de Argentina, y también contribuye a la generación de conocimientos que permitan reducir la desigualdad social y mejorar la cohesión social, principalmente atendiendo esto que yo les mencionaba al inicio, que las condiciones de desigualdad en una sociedad impactan negativamente en la percepción que tienen las personas en relación a la cohesión social, ¿sí? Y algunas reflexiones que traía para compartir, por un lado tenían que ver con, bueno, si avanzar en la comprensión de las relaciones entre distintos grupos sociales, bueno, permitiría o posibilitaría diseñar estrategias de intervención y políticas públicas que impacten positivamente en los sentimientos de cooperación colectiva y empatía. Existen diversas técnicas de intervención basadas en procesos de recategorización o decategorización. Esto funciona muy bien, o hay evidencia por lo menos, sobre todo en latitudes europeas o norteamericanas, en relación a estas intervenciones. Funcionan muy bien para deconstruir prejuicios de grupos sociales. Por ejemplo, esto está muy estudiado en Estados Unidos en relación a las personas de color negro, y cómo esto, el conflicto racial y étnico, por ejemplo, en las sociedades de Europa, se ha reducido a través de toma de este tipo de intervención. Y también algo que se viene estudiando mucho y que se ha estudiado mucho también en relación a la cohesión social, tiene que ver con la promoción de la empatía hacia diferentes grupos sociales, como un indicador o una variable que tendría un rol muy importante en la reducción, digamos, de los conflictos. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí la primera pregunta. Adelante, Vicente. Sí, Pablo, muchas gracias. Está re buena la línea que tienes en la cual estás trabajando. Me gustó mucho, muy creativo. Tengo, sin embargo, un par de preguntas, porque quería saber si que aclararas un poco más qué es esto que dices de la relación con grupos sociales diferentes. Si tienes alguna hipótesis, o es cualquier grupo, cualquier otro grupo social, si nombraste ocupaciones, si le dijiste gente de estatus más bajo o gente de menor ingreso, etcétera, porque eso puede variar mucho la posibilidad de contacto. ¿Ah? O sea, bueno, y si le preguntaste si acaso había tenido, bueno, sí, porque hay una evaluación implícita, entonces debe haber tenido contacto. Pero a lo que voy es a que, a ver, hay un trabajo de Chan y Eric Olin Wright, que no sé si lo miraste alguna vez, pero él tiene hipótesis que vinculan la movilidad social con la posibilidad de establecer este tipo de contacto. Entonces él tiene hipótesis, por ejemplo, respecto de distancias sociales. Entonces, por ejemplo, que es mucho más probable que un supervisor tenga relación con un obrero, ¿ya? Y viceversa, porque normalmente los supervisores son de origen social de clase obrera, pero que es mucho más difícil que se establezca un vínculo hacia los gerentes, y que los gerentes tienen más probabilidades de desarrollar vínculos con trabajadores administrativos. Entonces, es mucho más que una simple distancia, que una simple diferencia entre clase alta y clase baja.
Ya, esto es más sociológico. Lo segundo es más psicológico, porque en este tipo de relaciones, siempre, y tú lo dices, es correlacional, pero yo no sé si tienes alguna posibilidad de diferenciar entre los procesos de formación del lazo, ¿ya?, que normalmente están influidos por la homofilia, y los procesos de influencia, o sea, lazos que condicionan mis comportamientos. Porque esa cuestión es, cuando tú preguntas si alguien se relaciona con otro, están confundidos esos dos elementos. Te lo digo por lo siguiente, porque creo que no estás tomando en cuenta contextos. O sea, generalmente cuando las personas tienen la posibilidad de elegir con quién contactarse, lo hacen discriminando. Pero cuando no tienen otra posibilidad, discriminan mucho menos, porque no tienen posibilidad de discriminar. Entonces, ya, eso serían mis dos preguntas. Bueno, muchas gracias, muy interesantes. En relación a lo primero que un poco que esto mencionabas de cuál era el objeto sobre el cual nosotros hacíamos las preguntas, en psicología es muy importante siempre determinar, por ejemplo, si uno está estudiando prejuicio o actitudes, determinar de manera muy clara cuál es el objeto sobre el cual uno tiene, digamos, que generar una representación, elaborar una creencia, etc., ¿no? En este caso, nosotros siempre, nuestros objetos de estudios tenían que ver con clase alta, media y baja, ¿sí? Esta denominación de clase alta, medio, baja, surge, no fue arbitraria ni fue a priori, sino que surge de todo un proceso de construcción de los instrumentos, donde a través de entrevistas cognitivas y puesta a prueba de los instrumentos, las personas referían utilizar el concepto de clases sociales con mucha más frecuencia, y era mucho más conocido para ellos para diferenciar a las personas, que hablar de nivel socioeconómico, que era un término mucho más técnico, por ejemplo, estatus social, que era un término que, por ejemplo, las personas a las cuales nosotros le preguntábamos qué etiqueta le parecía más común, digamos, para denominar a distintos grupos, bueno, quedó la denominación de clase social, ¿sí? Es muy cierto lo que vos mencionás en relación a la formación de los lazos, principalmente, y cómo se construye y cómo eso favorece o no la movilidad social de las personas. Algo que yo traté de recuperar en la presentación tenía que ver con eso. Hay un fuerte énfasis, sobre todo de la sociología, en construir cuál fue el recorrido, ¿no?, de los grupos sociales o de las personas que hoy ocupan una posición determinada, pero que anteriormente, esto que vos mencionás, ¿no?, por ahí el jefe de un área tiene más probabilidad de estar en contacto con los operarios que el dueño de la empresa, ¿no? Bueno, en ese sentido, pensar esos contextos son muy interesantes. Escapa el objetivo de esta investigación, y en este caso estamos apuntando más a interacciones cotidianas, por eso los ítems hacen referencia también a, bueno, por ejemplo, con qué frecuencia te has relacionado con personas de, por ejemplo, clase social media en la universidad, ¿no? Digo, situaciones, porque también en la literatura se busca un poco eso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se le pregunta mucho a las personas blancas en qué situaciones interactúa con personas de color negro, ¿no? Y esas situaciones en general son en los colegios, bueno, en muchos estudios en población infantil, que tratan de ver esto, las construcciones raciales. Con lo cual es muy interesante y muy valiosa su aporte en ese sentido, ¿no? Cada contexto condiciona muchísimo las interacciones. No es lo mismo si yo tengo esto, lo que vos decís, la posibilidad de estar con el grupo de gente con el que siempre estuve, o amoldarme una situación en la cual tengo que compartir ¿no? Grupo o relacionarme con personas que naturalmente no lo harían. En ese sentido creo que son desafíos. Hay muchos estudios experimentales donde ponen a prueba situaciones y contextos específicos y ponen a prueba estas variables, ¿no? Hay una teoría que es la teoría del paradigma mínimo, que lo que propone esta teoría es que cuando hay una situación por la cual competir, las personas van automáticamente, pero naturalmente tienden a rivalizar, y eso genera tensión intergrupal,
tensión, conflicto al interior de los grupos, pero bueno, esos contextos por supuesto que condicionan mucho. Y bueno, un avance, o el próximo estudio que estamos en fase de recolección de datos, tiene que ver con poner a prueba el modelo teórico, y si bien va a continuar siendo un modelo de relación entre variables, la idea es incorporar un poco lo que se mencionaba antes, variables ideológicas, que por supuesto tienen un peso muy fuerte en la construcción de prejuicios y estereotipos hacia las personas, y otras variables relacionadas con apoyo a políticas sociales. La literatura indica que las personas que pertenecen a niveles socioeconómicos muy altos tienen opiniones muy diferentes de cómo los recursos se tienen que distribuir en una sociedad en comparación a las personas que ocupan un nivel socioeconómico más bajo. De hecho, he seguido de cerca el informe del CODES en relación a las élites, y es muy interesante el pensamiento que tienen las élites de poder en Chile, que se distancia muchas veces de lo que la ciudadanía chilena considera como importante, y en Argentina hay algunos intentos, algunos estudios que han hecho algo similar y encuentran también una diferencia, una distancia. Pero bueno, la idea es avanzar. Estos resultados, como traté de mencionar, son simplemente a nivel correlacional entre estos dos constructos, que nos darían indicios de que en la población cordobesa de Argentina, tener un mayor contacto con otros grupos sociales nos lleva a tener actitudes más positivas. Esto, por supuesto, tiene que seguir siendo investigado, y ojalá que podamos llegar a diseños que nos permitan hablar más de causa-efecto de estos conflictos y uno sobre otro. Muy bien, no sé si alguna otra persona tiene alguna consulta, comentario. Bueno, yo voy a aprovechar aquí hasta que nos desconecten, que tengo una pregunta para Pablo y si me alcanza el tiempo también para Francisca. Pero Pablo, bueno, primero muy interesante el estudio. Yo también soy psicólogo social, entonces ver este tipo, digamos, de estudios en América Latina, como decía Constanza, pues me ilusiona mucho, porque bueno, la abundante literatura siempre es como el norte global, ¿no? Los países anglosajones. Entonces, muy bien, me genera tal vez una duda, digamos, como todo el fondo del proyecto, y es cómo el contacto intergrupal entre clases sociales que son antagónicas puede reducir la desigualdad, porque me genera, digamos, una duda, no sé, filosófica, qué sé yo, o psicológica, si más bien un poco con la idea de la literatura, de la comparación social y de la comparación hacia arriba, si estimulamos el contacto, especialmente del sector desfavorecido hacia el sector favorecido, no puede conllevar más bien una legitimación de la desigualdad, a partir de generar emociones positivas con, digamos, quienes se podrían catalogar como sus verdugos, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, radical o marxista. Entonces no sé si con base en esa literatura, en el fondo, digamos, el proyecto, en vez de reducir la desigualdad, pueda conllevar más bien una legitimación de la misma, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es una discusión muy interesante entre los COES, que la cohesión social como tal, pues tal vez sea lo que le interesa. Pero quisiera escuchar, no sé, ¿qué opinas? Bueno, gracias Juan. La verdad que es, como decía Francisca en un momento, es un problema enorme para solucionar. Lo que vos decís es muy cierto, porque las construcciones acerca del mundo y del mundo social son, la literatura por lo menos lo que indica, es muy diferente según la clase social o el nivel socioeconómico, incluso la raza o la etnia a la que pertenece. En ese sentido, hay muchos estudios que han puesto a prueba los efectos negativos del contacto intergrupal. No es una panacea donde siempre que tengas una experiencia con personas de otros grupos sociales, tus niveles de prejuicio van a disminuir y vas a tener más ganas de estar con esas personas, sino que muchas veces, y un poco lo que mencionaba antes, los contextos hacen que las interacciones refuercen esos prejuicios y tiendan a reforzar las brechas, ¿no?
Y un poco esto lo que vos mencionás es legitimar la diferencia entre los grupos. En general hay mucha literatura que ha estudiado, por ejemplo, qué moviliza a las clases altas a, por ejemplo, luchar o protestar en favor, digamos, de otros grupos sociales diferentes, ¿no? En general hay muchos estudios sobre, bueno, protesta social de personas que pertenecen a grupos vulnerables, pero bueno, las clases altas, hay muchas veces que las personas sienten, hay algunos estudios que indican que las personas de clase alta sienten cierta responsabilidad social por el lugar que ocupan, ¿no? Entonces, en función de eso, tienen que tomar algún tipo de acción política para mejorar la situación en la que viven otros grupos. Es muy cierto y es muy, hay mucha contradicción en la literatura en relación a que avanzar en en conocer cómo los grupos se relacionan nos termina llevando a lo que vos mencionás, una legitimación de esas diferencias. En esta línea particular del proyecto en el que estoy trabajando, nos basamos en una visión un poco más optimista en relación a poder, primero, considerar lo que vos decías. En Latinoamérica hay muy pocas investigaciones que toman este enfoque teórico y toman esta perspectiva sobre los grupos sociales. En Argentina las clases sociales tienen un estudio muy sociológico y un poco lo que se mencionaba antes, en tratar de construir las estructuras que permiten la movilidad o el ascenso social, con lo cual un primer avance, o nuestra mayor intención es aportar evidencia local, ¿no? En función de eso, evaluar cómo esa evidencia nos permitiría poder elaborar estrategias de intervención que permitan reducir la brecha, que permitan reducir los conflictos entre los grupos, y principalmente entre los grupos que pertenecen a diferentes clases sociales. Esto es tomando inicios de otras latitudes. Latinoamérica, las sociedades latinoamericanas son muy particulares en muchos aspectos, son muy diferentes a las sociedades europeas y norteamericanas, con lo cual el primer intento de este proyecto es, bueno, evaluar en el contexto cómo este marco teórico funciona, si las relaciones van en el sentido esperado o no. Me encantaría poder contestarte mucho más. La verdad que la recolección de datos actual en la que estamos trabajando, creo que si tuviese esos resultados podría discutir mucho mejor, porque allí se involucran muchas variables ideológicas que tienen que ver con esto, con la forma en que se legitima un sistema particular de conocimiento, de creencias y de estereotipos. Entonces allí tendría más condimentos, como decimos acá en Argentina, para discutir mejor lo que vos estás mencionando, pero es muy, muy válido lo. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a aprovechar de aquí hasta que nos desconecten, que yo creo que puede pasar en cualquier momento pronto. Y hago una última pregunta por lo menos de mi parte a Francisca y a Natalia. Bueno, me parece un trabajo también súper interesante, desconozco mucho el tema, pero es cierto bueno, que es bastante válido, que pasa como en todo lado, ¿no? Aquí en Costa Rica también hay muchísimo trabajador de las plataformas en este tipo. Y yo creo que se promueve mucho con el tema de la regulación laboral, ¿no? Y cómo las nacionales aprovechan de esto. Pero mi pregunta concreta es si hay experiencias como en otros países de organización sindical, organización de algún tipo de esta población para luchar por sus condiciones laborales. En el fondo, digamos, tal vez es lo que quisiéramos, lo que alguna gente quisiera. Entonces, no sé si hay como experiencia en otro lado. Y luego, en esa misma línea, como cómo se podría intervenir o qué ideas hay que podrían propiciar que esta población se organice efectivamente para luchar. Entonces, si hay experiencias y cómo podríamos lograr hacer bueno, que se puedan organizar para luchar por mejores condiciones. Gracias, Juan Diego. Sí, efectivamente hay sindicatos, pero no tienen ese nombre en algunos países, como en el caso chileno, porque no tienen ese reconocimiento formal. Son organizaciones de repartidores que existen, que fueron autogeneradas por los repartidores para defender sus condiciones laborales y meterse un poco en la discusión sobre la legislación. Pero en Chile no tienen el estatuto propiamente tal de sindicato.
En otros países sí tienen el estatuto de sindicatos, como el caso de Argentina, ponte tú, donde ahí efectivamente hay una agrupación que tiene el estatuto de sindicato y está peleando en este momento para tratar de ser el titular en la negociación colectiva de rama o el titular en la negociación sobre los temas de repartidores. Existen organizaciones y a lo largo en el mundo en general hay muchos casos de organizaciones. De hecho, han habido movilizaciones incluso internacionales, lo que es súper interesante porque son trabajadores muy precarios que además también, por las características del proceso de trabajo mismo, tienden a tener dificultades para juntarse, no es tan evidente como trabajar en una fábrica, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que nosotros tratábamos de entender, es como en el fondo cómo surgen estas organizaciones, siendo que todas las condiciones dan a entender que esa organización es muy difícil. Y como mostrábamos, una de las cosas que suceden es que estos trabajadores de alguna manera se han arreglado para generar interacción y comunidad y prácticas de solidaridad que son la base un poco de estas organizaciones. Pero el paso de una red de solidaridad, que básicamente son prácticas de ayuda mutua, financiera, de consejo, etcétera, a una organización más política que en el fondo pelea por los derechos de los trabajadores a nivel ya en la arena más pública, ese paso no es tan evidente y está trabado por una serie de barreras que tienen mucho que ver con las particularidades de la institucionalidad laboral local. Eso es un poco lo que tratamos de mostrar. En algunos países ha sido más fácil esa formalización porque la misma institucionalidad laboral, las leyes son más favorables a la organización sindical, que no es el caso chileno. Ok, muy bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, agradecerles la exposición. Yo creo que es una mesa bien nutrida, diversa, de grandes aportes y un gusto. Y bueno, ojalá que pueda haber esos artículos publicados pronto y estamos en contacto. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.